Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Catequesis Viviente. Está con ustedes nuevamente su hermano Roquel. Continuamos, como en los programas anteriores, con el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en este momento con los numerales 6.3 y 6.4. Dios forma a su pueblo Israel. Eran los dos artículos que quedaban de este segmento del Catecismo, cuando en el programa anterior estuvimos comentando el artículo o el numeral 62. Muy bien, hablando de Dios forma a su pueblo, vamos a proceder a leer el artículo 63 o el numeral 63, que nos habla de que Dios forma un pueblo sacerdotal. Leamos lo que dice el Catecismo. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios. Éxodo 19:6, sobre el que se invoca el nombre del Señor. Deuteronomio 28:10. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero. El pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Este artículo que acabamos de leer tiene varios apartados. Primero debemos partir del hecho de que el pueblo de Israel es el anticipo, el inicio, la prefiguración de lo que sería el pueblo definitivo de Dios, que se entabla en la alianza definitiva, en la nueva alianza con nuestro Señor Jesucristo. Por eso a la iglesia se le llama pueblo de Dios. Algunos otros lo llaman el nuevo pueblo de Dios, para distinguirlo del antiguo pueblo de Dios, que es Israel. Sin embargo, no hay que malinterpretar estas palabras de antiguo o nuevo como si el antiguo es caduco. Dios no reniegue sus promesas y definitivamente Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Sin embargo, el nuevo pueblo de Dios tiene la plenitud de los medios de salvación, la plenitud de la salvación. Está, por decirlo así, completo. Tiene todo lo que Dios quiso otorgar a la humanidad y se convierte en el nuevo pueblo sacerdotal. Ahora, quisiéramos iniciar con ese aspecto. Dice que el pueblo de Israel es pueblo sacerdotal. Tenemos que partir del entendimiento de qué es un sacerdote o qué sentido tiene esto de sacerdote o sacerdotal. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a llamar a los presbíteros o padres, le decimos, o son sacerdotes. Sin embargo, también escuchábamos que en la antigua alianza había sacerdotes. ¿Y por qué no? También dentro de los cultos paganos había sacerdotes o incluso sacerdotisas. Por lo tanto, tenemos que desgranar primero el término sacerdote. El sacerdote era el personaje que se encargaba de ser intermediario entre la divinidad y el pueblo. Así que, por lo tanto, fuera una religión pagana o la religión revelada, la religión verdadera, cuando se daban sacerdotes o había sacerdotes, eran los que tenían por función ser el mediador e intermediario entre el pueblo y su Dios. De alguna manera, permitía que el pueblo pudiera ofrecerle a Dios de manera lícita y válida sacrificios. Era el que también podía instruir al pueblo en las leyes y los preceptos que Dios había establecido. Así que en varios aspectos era como ese intermediario entre el pueblo y Dios. Esa era la función del sacerdote. Ahora, cuando dicen que Israel es un pueblo sacerdotal, significa que ellos como pueblo era aquel pueblo elegido, aquel grupo de personas que se constituyó en nación, el intermediario o el medio que Dios eligió para que fuera el intermediario entre
Él y la humanidad. Era el que Dios constituyó como una nación, pero a la vez era pueblo elegido y sacerdotal, a quien Dios le dio nombre y fue guiando como un anticipo, un inicio, un camino por el cual Dios se iba revelando poco a poco a la humanidad y estaba preparando una alianza mucho más grande, una alianza mayor, en la que ya no era una nación, no era una raza, sino que era una alianza con toda la humanidad, en la que el pueblo de Dios ya no está compuesto por los que nacen en una nación específica, sino o era descendiente según la sangre y la carne de un patriarca, sino aquel que tenía fe en Jesucristo. Y surge el nuevo pueblo de Dios, que ya no tiene raza, color, ni nacionalidad, ni condición social. El único requisito es tener fe en nuestro Señor Jesucristo, creer en Él y en lo que Él ha revelado, recibir el bautismo para ser parte de este nuevo pueblo de Dios. Entonces, de ahí la iglesia constituye un pueblo, como ya hemos escuchado, de sacerdotes también. Hay los sacerdotes ministeriales que siguen teniendo la función de ser aquel representante del pueblo, uno sacado del pueblo, para que represente al pueblo ante Dios en el culto, en el ofrecimiento del sacrificio, pero el pueblo sigue siendo de manera traslaticia sacerdotal. ¿Por qué? Porque es aquel pueblo que también, de alguna manera, en comunión con Jesucristo, la iglesia y todos, permite que pueda ser ese intermediario entre la humanidad y Dios. Es aquel pueblo que lleva la fe, aquel pueblo que lleva la evangelización. En ese sentido es que se concatena lo que estamos hablando del antiguo pueblo de Dios, que es a la vez pueblo sacerdotal y que después se establece de manera definitiva en el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Vamos a ver si vemos el primer reportaje, que es una catequesis del Papa Francisco, donde nos expone esta realidad que estamos hablando, de que nosotros como iglesia somos pueblo de Dios y tenemos una función muy específica con respecto a la humanidad. Así que no solo es proclamarse pueblo de Dios, sino también aprender a asumir la responsabilidad que conlleva ser pueblo de Dios. Vamos a ver cómo el Papa Francisco nos enseña en esta hermosa catequesis este tema. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, Dios ha querido formar un pueblo que lleve su bendición a todos los pueblos de la tierra. En Jesucristo lo establece como signo e instrumento de unión de los hombres con Dios y entre ellos. De ahí la importancia de pertenecer a este pueblo. Nosotros no somos cristianos a título individual, cada uno por su cuenta. Nuestra identidad es pertenencia. Decir soy cristiano equivale a decir pertenezco a la Iglesia. Soy de ese pueblo con el que Dios estableció desde antiguo una alianza a la que siempre es fiel. De aquí nuestra gratitud a los que nos han precedido y acogido en la Iglesia, quienes nos han transmitido la fe, quienes nos enseñaron a rezar y quienes pidieron para nosotros el bautismo. Nadie se hace cristiano por sí mismo. La Iglesia es una gran familia que nos acoge y nos enseña a vivir como creyentes y discípulos del Señor. Y no solo somos cristianos gracias a otros, sino que únicamente podemos serlo junto con otros.
En la Iglesia nadie va de líbero. Quien dice creer en Dios, pero no en la Iglesia, quien dice tener una relación directa con Dios, con Cristo, pero fuera de la Iglesia, cae en una dicotomía absurda. Dios ha confiado su mensaje salvador a personas humanas, a testigos, y se nos da a conocer en nuestros hermanos y hermanas. Recuerden que como cristianos no podemos prescindir de los demás de la Iglesia. No podemos salvarnos por nosotros solos. Ninguno la juega de líbero. Somos un pueblo que camina. Muchas gracias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Excelente el reportaje y la catequesis del Papa que nos explica cómo y en qué sentido somos pueblo de Dios. No estamos solos, no somos salvados solos, somos parte de una comunidad. Y no nos dimos la fe a nosotros mismos, la recibimos de otros y a su vez la transmitimos a otros. Esa es la dinámica del pueblo. Somos una comunidad y a pesar de que tenemos efectivamente cada uno de manera particular una identidad y una relación única con nuestro Señor, esa comunión de identidades, esa comunión de relaciones individuales hacen un pueblo que vive en la palabra que se repite una y otra vez, en comunión, en común unión, que es un don del Espíritu Santo. Somos diferentes, tenemos aspectos diferentes, tal y como nos los presenta la analogía de Pablo, que dice que somos como un cuerpo. Recordemos nuestro cuerpo, hagamos analogía con el cuerpo, hagamos comparación con nuestro cuerpo, miremos nuestro cuerpo, como cada órgano, cada aspecto de nuestro cuerpo es diferente, sin embargo hace una y realiza una unidad. Y cada persona que ha perdido, por muy pequeño que sea, un miembro de ese cuerpo, lo extraña grandemente, porque todo es un conjunto armonioso y específico a pesar de su diferencia. Y aunque no lo podamos ver con claridad, todo tiene su función, todo tiene su sentido. Lamentablemente a veces solo lo notamos cuando lo perdemos. Mientras lo tenemos no lo apreciamos. Cuando lo perdemos, desde lo más pequeño del cuerpo, apreciamos el gran valor que tenía esa parte de nuestro ser. De la misma forma, la Iglesia tiene diferentes comunidades, diferentes carismas, diferentes movimientos, todos tienen sentido dentro de la sinfonía que el Espíritu Santo toca a través de la Iglesia. Muy bien, vámonos, ya terminamos la primera parte de este segmento, vámonos a una pausa y después continuando comentando el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué tal, hermanos? Nuevamente aquí en este programa Catequesis Viviente y estamos con el tema del Catecismo de la Iglesia Católica. En el segmento anterior estuvimos hablando del pueblo de Dios y también del aspecto sacerdotal del pueblo, del sacerdote y de la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios de ser un pueblo sacerdotal, un pueblo que lleva adelante la misión de Dios y de alguna manera es intermediario de Dios con su pueblo y con la humanidad. En ese aspecto, el pueblo de Israel lo fue en un inicio y ahora nosotros, como la Iglesia, como en el segmento anterior, el Papa Francisco lo explica de manera magistral y nos llama la atención acerca de que ese individualismo de solo Dios y yo
y prescinde de la comunidad, prescinde del pueblo de Dios, prescinde de la iglesia, no es parte de una coherencia de vida de fe, sino, como él explica, es una dicotomía, una separación de lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos hace parte de un pueblo, en este caso, espiritual. En la antigua alianza era una nación que surgía de los patriarcas, específicamente de Abraham, y que Moisés le dio forma y sirve de sacerdote para establecer una alianza entre Dios y su pueblo. Y hablando de Moisés y de esa alianza y ese pueblo de Dios, recordemos que también al pueblo de Israel se le dice que es el pueblo de nuestros primeros padres, a quien Dios habló primero. Y uno de esos a quien Dios habló de manera específica fue a Moisés. Primero recuerde que se le aparece una zarza que no se apagaba. Él se aproxima a esa zarza y le llama la atención, no que arda, porque fíjense lo interesante, ese era un fenómeno muy común en los desiertos. La zarza se seca y a veces por el calor se da como una especie de combustión espontánea, el calor, el combustible que es la zarza, y empiezan a arder de manera espontánea, así que no era un espectáculo tan extraño dentro del desierto, y en algunos momentos del día, posiblemente en la tarde, debería causar llamar más la atención. Pero esta zarza que Moisés le llamó la atención tenía una particularidad, dice el texto bíblico, que no se apagaba. La zarza no se apagaba, no se consumía, y él empezó a aproximarse al ver que la zarza no se consume, y ahí se encuentra con la revelación de Dios. Eso es un aspecto importante para nuestra vida espiritual. A veces las personas se acercan a Dios si ven que nuestra zarza no se apaga, si nuestra perseverancia en la fe se mantiene, si luchamos por mantener nuestra fidelidad a la voluntad de Dios. Eso es una zarza que no se apaga, que llama la atención de otros, que empiezan a decir, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa ahí que no se apaga la fe de estas personas? ¿Por qué no se cansan de seguir a Dios? ¿Por qué no se cansan de ir a la iglesia? ¿Por qué no se cansan de estar rezando? ¿Qué hay ahí? Y sobre todo, ¿por qué no solo persisten en el amor, sino en la alegría? Esa zarza que no se apaga, que Moisés lo atrajo y se encontró con Dios, es un poco la zarza que tenemos que tener nosotros en nuestras vidas para que otros se acerquen y se pregunten, ¿por qué a esta gente la zarza no se le apaga? ¿Por qué siguen adelante? Ese es un poco lo que San Francisco de Asís hablaba de la importancia de el testimonio. La predicación directa no se puede prescindir de ella, pero el testimonio es fundamental porque hay muy buenos oradores que predican, presentan diferentes cosas, no solo aspectos de la fe, sino diferentes cosas. Pero el público sospecha porque hay tanta gente que tiene capacidad de transmitir ideas, pero no lo hace legítimamente, sino por propósitos egoístas. Y hay un cierto, digamos, sospecha entre la gente, entre aquellos que incluso predican la palabra de Dios y pueden hacerlo con intereses ulteriores, con intereses egoístas, para manipular, para obtener dinero. Entonces, hasta en eso hay una sospecha. Por eso el Señor hablaba, por sus frutos los conocerán. Y es esa zarza que no se apaga lo que legitima y lo que hace que las personas empiecen a preguntarse y buscar a Dios, por ver por qué la zarza no se apaga, por qué no se detiene el fuego. Entonces, ¿quién puede sostener ese fuego si no solo Dios? Y así Moisés nos presenta ese primer momento que se encuentra con Dios y camina, y después en el caminar de las luchas, de las dificultades para liberar al pueblo, para que el pueblo no lo reconozca, después camino en el desierto, cuando el pueblo quiere volver nuevamente a la esclavitud y él tratando de liberarlo, en todas esas vicisitudes y problemas, aún así, Moisés empieza
a desarrollar algo que el pueblo debe aprender de su líder y, por qué no, su representante ante Dios, que en ese momento era Moisés. Es tratar a Dios como un amigo, empezar a ver a Dios no como aquel que me somete, no como aquel que tiene el poder para torcer mi voluntad, sino como aquel amigo que quiere mi bien, aquel amigo que me dice la verdad, aquel amigo que me impulsa a ser libre a pesar de las dificultades, aquel que no solo me ama, sino que quiere que yo lo ame. Es una relación recíproca, la relación de amistad. Es una relación en la que ambos tienen que sentir afinidad. Por eso es importante que tengamos claro el concepto de amistad frente a Dios. Aunque definitivamente no es una amistad igualada por la efectiva trascendencia de Dios, sí es amistad, porque efectivamente el mayor, si desea, puede ser amigo del menor. El menor espera la benevolencia del mayor. Dios, nosotros esperamos su benevolencia si nos quiere conceder su amistad. Y Él la quiere conceder. Y realizamos ese acto de afinidad, de amarnos unos a otros, por esa amistad primigenia, primera de Dios con nosotros, de que dice, nos da su amor y pide, o espera, mejor dicho, el amor de nosotros para que haya esa relación. Y ese primer paso fue el que dio Moisés. Moisés tuvo sus etapas con Dios, sin embargo, en el camino descubre más que a un Dios, a un amigo, a alguien que lo ama, a alguien que lo guía, a alguien que lo sostiene, incluso a alguien que le llama la atención, porque los amigos no son solamente para llevarnos a nuestro parecer, sino para que podamos. En ese sentido, quisiera que viéramos el siguiente reportaje que nos habla de ese aspecto de Moisés descubre a Dios como un amigo, que el Papa Benedicto XVI lo desarrolla de manera magistral y que nos puede poner en contexto de lo que estamos hablando, como el antiguo pueblo de Dios y Moisés y su relación con él nos descubre a nosotros nuestra vida espiritual. Así que vamos a poner atención al siguiente reportaje. Queridos hermanos y hermanas, continuamos hoy el tema de la oración con el ejemplo de Moisés. Según la Escritura, él hablaba con Dios como quien habla a un amigo. En uno de los encuentros que la Biblia describe, Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Ayuna 40 días para significar que la vida viene de Dios y que Él la espera en el don de la ley, signo de su alianza. En un determinado momento el Señor le dice que baje del monte, pues el pueblo se ha construido un ídolo, cayendo así en una tentación constante para el hombre, construirse un Dios comprensible y manejable. Ante esta infidelidad, Dios dice a Moisés que le deje destruir a ese pueblo terco y hacer de él un gran pueblo. Pero Moisés ha comprendido en diálogo con Dios su misericordia y sabe ver con su corazón. Por eso entiende que lo que Dios le pide en realidad es su intercesión. Hace caso omiso de la tentadora propuesta, eleva una súplica a favor del pueblo rebelde. En ella no resulta ningún mérito del hombre, ni tampoco intenta excusar su conducta, sino que basa todo el argumento en la honra de Dios. Dios no puede fracasar en su intento de salvar al hombre. Debe permanecer fiel a su promesa. Así Moisés asume la suerte de su pueblo y se hace portavoz de la gratuidad del don de Dios, que se hace patente con la restitución de unas nuevas tablas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los de la parroquia de San Juan Evangelista de Madrid, así como a los demás grupos provenientes de España, Argentina,
Ecuador, México y otros países latinoamericanos. Que el Señor nos ayude a comprender en la oración su designio gratuito de salvación, que ha llegado a su culminación en el don de su Hijo Jesucristo, para que siguiendo su ejemplo demos la vida por los demás, sin esperar nada a cambio. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Excelente catequesis del Papa Emérito Benedicto XVI, que nos hablaba de esa amistad de Moisés con Dios. Y destaca 3 aspectos que quisiera resaltar antes de irnos al cambio. Primero, la tentación de aquel que quiere falsear al Dios verdadero y hacer del Dios algo manipulable. Es ahí la tentación de hacerse un becerro, que aunque puede parecer ilógico para nosotros, puede tener sentido cuando vemos que nosotros igual queremos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza, que sea capaz de tener nuestros propios gustos y pareceres. Esa tentación también ocurre en la amistad, como aquel que no acepta al otro como es y no le brinda su amistad así, aceptándolo como es, sino que quiere moldearlo a su gusto. Esa amistad no es la amistad para con Dios, es una amistad en la que cada uno, Dios nos acepta a nosotros y nosotros tenemos que aceptar a Dios si queremos ser verdaderamente amigos. El segundo aspecto a destacar es cómo Moisés, esa amistad con Dios, le permite también hacer empatía con su pueblo. Él ve a su pueblo y contrario a lo que puede ocurrir después de tanto sacrificio y tanto esfuerzo, él ve a su pueblo con misericordia. Aquel amigo de Dios no usa esa amistad para decir, mira, estos pecadores, destrúyelos, acábalos, sino que al contrario, usa esa amistad para suplicar misericordia. Empatía con el pueblo y finalmente el otro aspecto es la capacidad, la confianza que establece con Dios, que le permite decirle y hablarle a Dios. Y en el texto parece casi aconsejarle cuando le dice, no hagas esto, no destruya este pueblo, no vaya a hacer que los otros empiecen a hablar mal. Dice, lo sacó con malas intenciones. Ese texto que presenta ese diálogo casi pintoresco, lo que quiere representar, lo que quiere manifestar es esa amistad. Esa amistad que tiene la capacidad de poder hablar de manera abierta, descarnada, en bien de los demás. Vamos a hacer un cambio y después continuamos con la tercera parte del programa Catequesis Viviente con el tema Dios forma a su pueblo Israel. Muy bien, hermanos, estamos nuevamente aquí con Catequesis Viviente y estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos en esta ocasión en el numeral 64. El numeral 64 que nos dice lo siguiente, que nos va a hablar de la otra etapa. Estuvimos hablando de los inicios de Moisés, de Abraham, de que era un pueblo sacerdotal, que Dios le puso su pueblo, a quien Dios habló primero. Hablamos un poco de esa realidad del pueblo sacerdotal, de la comunión de ese pueblo con Dios, de Abraham, de Moisés, y cómo se comparaba eso con la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Ahora vamos a hablar de otra etapa, y eso nos habla el siguiente numeral, que nos habla de los profetas y cómo los profetas fueron configurando el camino, el crecimiento del pueblo, preparándolo para la alianza definitiva que es con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice. Numeral 64. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres. Isaías 2, del 2 al 4. Y que será grabada en los corazones,
Jeremías 31, el 31 al 4 y Hebreos 10, 16. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades. Ezequiel 36, una salvación que incluirá a todas las naciones. Isaías 49 del 5 al 6 y Isaías 53, 11. Esta primera parte del catecismo, del artículo, 64, es la primera parte porque hay una segunda parte de este mismo artículo, nos va configurando cómo los profetas van llevando adelante al pueblo de Dios. Y dentro de estos profetas quisiéramos comentar o destacar un profeta famoso de la antigua alianza, que es Elías. Elías, aquel profeta que tuvo que luchar contra la idolatría y cómo el gobierno del momento lucha para imponer un nuevo culto ajeno al culto de Dios. Eso llevó a Elías a la predicación de ese falso culto, a esos ídolos que le conllevó persecución. Fue un camino difícil el de Elías, un camino en el que Dios parecía en momentos que lo abandonaba, parecía que las luchas no tenían final, parecía que el rey y la reina que lo adversaban y que él trataba de conservar la pureza del culto a Dios, no veía término. De hecho, hubo un momento donde Elías se sintió prácticamente deprimido y se fue y caminó hasta el monte buscando refugio, escondiéndose en una cueva, como que ya no voy a seguir luchando, no voy a seguir adelante, ya estoy harto de esta situación. Una y otra vez trato de predicar y me buscan a matarme y pareciera que Dios me abandona. En medio de ese dolor, de esa situación, hay un aspecto muy interesante que vive Elías y es el siguiente. Dice que Elías, cuando estaba en su momento cumbre de depresión, tristeza, melancolía, sintió o anheló la presencia de Dios. Y se dieron fenómenos muy fuertes, terremotos, un fuego, un huracán, situaciones muy fuertes, y él pensaba, bueno, ante la magnificencia de Dios, ahí debe estar Dios, pero él percibía, el Espíritu le hablaba que ahí no estaba Dios. Y no fue a través de una brisa suave, una brisa apenas perceptible, es que él encuentra a Dios. Esa brisa suave, apenas perceptible, esa emoción interior que muchas veces sentimos, que nos impulsa al bien, esa voz que a veces apagamos muy fácilmente, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo, es el que nos llama y nos calma y nos sosega, nos da sosiego y nos dice, no te desesperes, las cosas van a tener buen puerto, van a tener buen fin. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo en pleno Getsemaní. Parecía que la oscuridad no tenía fin. Estaba empezando el sufrimiento y ya sudaba sangre del momento tan doloroso y difícil. Y la oscuridad estaba empezando su pasión. Cuántas largas horas de dolor parecían interminables. Sin embargo, la paciencia. ¿Saben lo que es la paciencia? Es la ciencia de la paz. Poder sobrellevar las situaciones en paz. Pero no solo las situaciones tristes, también las situaciones de alegría, de euforia, aprenderla a llevar en paz. Porque el Señor es así, como una brisa suave. ¿Cuántos a veces anhelamos aquel terremoto, aquel fuego devorador que viniera y destruyera todo? Pero ese no es el modo de Dios. Jesús nos mostró que ese no es el modo, al igual que le mostró a Elías. Tal vez Elías lo que quería es que bajara fuego del cielo y exterminara a todos aquellos que
adoraban otros dioses o que matara con un rayo a aquel rey inicuo que trató de destruir el culto al verdadero Dios. Pero Dios le presenta a Elías como una brisa suave que lo impulsa a seguir adelante. En ese aspecto vamos a escuchar la catequesis que el Papa Benedicto XVI nos hace de Elías y nos ilumina sobre ese aspecto del papel de los profetas dentro del pueblo de Israel y que es ejemplo para nosotros que somos el nuevo pueblo de Dios. Así que escuchemos al Papa Emérito Benedicto XVI. Queridos hermanos y hermanas, con Elías descubrimos la verdadera fuerza intercesora de la oración que evoca la grandeza del amor de Dios. Cuando el profeta se enfrenta con los secuaces de Baal en el Monte Carmelo, se produce una confrontación entre el Señor de Israel, Dios de salvación y de vida, y el ídolo mudo y sin conciencia que nada puede hacer. Los profetas de Baal o sus inútiles ofrendas revelan el engaño del ídolo, que encierra a la persona en la búsqueda exclusiva de sí misma. Elías, en cambio, prepara el sacrificio y ora, invita al pueblo a unirse en la acción y en la súplica, haciéndole partícipe y protagonista de la oración y de cuando está acaeciendo. Con su intercesión, Elías pide a Dios aquello que Dios mismo desea hacer, esto es, manifestarse con toda su misericordia, fiel a la propia realidad de Señor de la vida, que perdona y transforma. El verdadero Dios se revela con el fuego que consume la ofrenda. El profeta implora la conversión de su pueblo para que éste pueda responder así con un amor absoluto que comprometa toda su vida, su fuerza y su corazón. Hoy no es el fuego que consume el holocausto lo que indica la presencia del Señor en el mundo. Su plena y definitiva manifestación es la cruz de Jesús, que ha venido para bautizar en Espíritu Santo y fuego y destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a pedir al Señor que nos haga capaces de ser auténticos mediadores ante nuestros hermanos y así indicar el camino de la fe del único Dios que quiere revelarse a todos los hombres para convertirlos y llevarlos a la salvación. Muchas gracias. Excelente la catequesis del Papa, donde nos narra ese aspecto cuando llaman algunos el reto de Elías. Cuando Elías se enfrenta a los falsos sacerdotes de ese culto inicuo a los ídolos y los vence por su fe. Es un poco esa lucha permanente que los profetas tienen para mantener al pueblo en la fe del Dios verdadero. Y es un poco el papel de la iglesia que vive hoy día tratando día a día, día con día, buscando, luchando, como este canal lo hace también, para que la gente se mantenga en la fe del Dios verdadero, no se deje engañar por falsos profetas ni por gente que promueve el culto inicuo a los ídolos. Vamos a hacer un cambio y después cuando regresemos vamos a escuchar, quiero compartir con ustedes un pequeño resumen bastante, bien conllevado sobre lo que hemos estado hablando de los artículos del catecismo de que Dios se forma un pueblo. Bien, hermanos, estamos de vuelta ya en el último segmento de su programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica,
con el tema Dios forma a su pueblo Israel. Ahora quisiera compartir con ustedes un resumen de varios aspectos de lo que hemos estado compartiendo sobre Dios forma a su pueblo y cómo fue una prefiguración, una preparación a lo que vivimos hoy en día. Así que vamos a escuchar el último reportaje y después leemos el último segmento del artículo y damos nuestras conclusiones. Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación. Eso ya lo hemos indicado antes, ¿no? En la esperanza de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres. Se nos refiere a Isaías 2:4, que dice: sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será sentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas azadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada pueblo contra pueblo, ni se ejercitarán más en la guerra. Bueno, como veis, Isaías está profetizando la llegada de un tiempo en que todo el mundo, todos los pueblos confluirán a Jerusalén. Subirán a la casa del Señor. Este monte será la casa de Yahvé, y está hablando de que llegará un momento en que todo el mundo beberá de Israel. Obviamente comienza la profecía de cómo este pueblo, elegido por Dios, va a ser madre, va a ejercer de pueblo madre de todas las naciones. Es la maternidad, es la paternidad del pueblo judío que en su seno lleva al Salvador prometido por Dios, del cual darán a luz todas las naciones, ¿no? Es la fe en Jesucristo, único Salvador del mundo. Israel empieza a enterarse poco a poco, todavía no es consciente de que en su seno, en la promesa que Dios ha hecho a este pueblo, lleva el Salvador de todo el mundo, no solo de ellos mismos, ojo, no solo de ellos mismos, sino de todo el mundo. Bien, esta alianza, los profetas insisten en que tiene que ser grabada en todos los corazones. Se nos remite a Jeremías 31, versículos 31 al 34, que dice: he aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Los profetas pues no solo están anunciando la llegada de ese Salvador, sino que además están subrayando el hecho de que la alianza tiene que espiritualizarse. En el primer momento existe una concepción de la alianza demasiado exteriorista, demasiado ligada a una especie, a un pacto exterior en el que el pueblo pues siente que hay una serie de leyes, de preceptos que tiene que cumplir. A cambio de ello, Yahvé les promete que les va a proteger de los demás pueblos, etcétera. Es una primera comprensión demasiado caricaturizada, Porque, a ver, no se trata únicamente de que voy a cumplir una serie de preceptos, es que
tengo que ser santo, que es distinto. No es únicamente un cumplimiento, ¿no? Porque los profetas van denunciando una y otra vez a Israel de que se está aferrando al supuesto cumplimiento, pero no cumple. Primero no cumple ni siquiera la letra de la ley, pero mucho menos el espíritu de esa ley. El cumplimiento tiene el gran peligro de ser un cumploimiento. Claro. Dice, vosotros, que es lo que Jesucristo también achaca a los fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera estáis limpios y por dentro estáis corruptos, que mantenéis el cumplimiento de una serie de prescripciones, pero vuestro corazón está lleno de odios y de rencores, ¿no? Por eso insiste en que la alianza tiene que ser escrita en los corazones, tiene que espiritualizarse esa relación con Dios. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Quiere decir que ni tienes que entender tú que tú eres pueblo de Dios en un sentido excluyente, como si los demás pueblos no fuesen de Dios. Ojo, no entiendas eso de esa manera, porque los demás pueblos están llamados también a ser pueblo de Dios. Y esa fidelidad que tienes que mantener conmigo no debes de entenderla como un mero cumplimiento de una serie de tradiciones y prescripciones, sino que la ley tiene que estar grabada en tu corazón. Tienes que ser humilde, tienes que ser santo. O sea que los profetas no solo anuncian, sino que van poco a poco tirando de las orejas al pueblo de Israel, porque tiene una tendencia continua a interpretar de una manera caricaturizada, demasiado carnal, poco espiritual, su relación con Yahvé. Muy bien, hermanos, excelente. Podríamos decir que un resumen que nos regala Monseñor José Ignacio Munilla, que es la voz que escucharon hace poco, donde también estaba comentando el Catecismo de la Iglesia Católica y estos mismos artículos, y nos regala este excelente resumen, que yo quisiera ya llegar al final leyendo la última parte del numeral 64 del Catecismo, que dice así: serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor, Sofonías 2.3, quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas, la figura más pura es María. Lucas 1:38. Muy bien, después de esto que acabamos de saborear, paladear sobre estos artículos del Catecismo que nos hablan de que Dios forma un pueblo como prefiguración de lo que vivimos, de lo que tenemos hoy en día, quisiéramos destacar algunos aspectos que fue lo que Monseñor José Ignacio nos transmite, y es lo que el Catecismo también enseña, cómo los textos bíblicos nos van orientando a que la plenitud de esta revelación se da en que Dios va a hacer un pacto ya no externo, sino a lo interno de cada ser humano. Por eso habla de que el corazón es el lugar donde se va a inscribir este nuevo pacto, pero entendiendo el corazón no como el sitial del sentimiento, como muchas veces lo tenemos hoy día aquí, sobre todo en Occidente. Ha sido el corazón el símbolo del sentimiento y sobre todo del amor de pareja, el amor matrimonial. Entonces a veces confundimos eso, y cuando decimos que está inscrito en el corazón la alianza, creemos que está inscrito en un sentimiento, en una emoción, y no es cierto, porque el término corazón dentro de la Biblia y por supuesto el Catecismo se refiere a otro concepto mucho más profundo. Se refiere al lugar donde el hombre toma sus decisiones más íntimas y toma el rumbo de su vida. Todos tenemos una realidad que no logramos ubicar. Algunos pueden decir el cerebro, otros pueden decir otra área, pero sabemos que hay un punto en el que nosotros tomamos las decisiones. Hay un lugar en el que solamente decido yo, donde aunque los demás no sepan, yo pienso y tomo decisiones. Ese lugar íntimo y particular donde Dios
tiene morada también en nosotros y es el único que tiene verdadero acceso pleno allí, es lo que la Biblia llama el corazón. A ese lugar íntimo, particular, donde tomamos las decisiones que podríamos llamar voluntad. Otros podrían llamar el corazón o el centro de nuestro ser. Como lo queramos llamar, ese lugar donde tomamos las decisiones, donde realmente dirigimos nuestra vida, es donde Dios quiere inscribir esa alianza, donde quiere grabarla, por decirlo así, a fuego. Es donde Dios establece verdaderamente la alianza para que sea parte integral de nosotros. No es una ley externa a la que tengo que cumplir forzado, sino algo que se hace parte de mí. Por eso el Espíritu Santo está dentro de mí, por eso la Santísima Trinidad cohabita conmigo, porque es la alianza que el pueblo de Dios nos prepara. Primero tenía una alianza externa con la ley, después nos promete que en Jesucristo vamos a tener un nuevo pueblo de Dios cuya alianza viene del interior y está inscrita en el corazón. Esa es la alianza que transforma interiormente y que hace al hombre santo de adentro hacia afuera, por decirlo de alguna manera, donde él vive de manera connatural con la ley de Dios, si permite que Dios lo transforme. Ese es el mensaje que quisiéramos transmitir, que vivamos esa experiencia del pueblo de Israel que vivió una alianza externa, de una ley externa que cumple por miedo, por temor, por las razones que seas, por beneficio, a una alianza interior que es a la que Dios nos llama hoy en día y que nos invita de que no vamos a vivir nuestra fe como un cumplimiento, sino como algo interior a nosotros que nos ya llena de plenitud. Descubramos al Señor en ese aspecto de nuestra vida y vamos a tener plenitud. Nos vemos próximamente en otro programa de Catequesis Viviente comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estuvo con ustedes su hermano Roquel. Que el Señor los bendiga a todos.